Bien amigos, continuamos con el día y ahora en nuestro espacio estelar tenemos el placer de recibir eh, por, de manera virtual a la jurista Claudia Álvarez Troncoso, quien es especialista en lavado de activos. Muy buenos días, abogada Claudia. Muy buenos días, gracias, muy buen día, don Uchi, gracias por la invitación, siempre a disposición. Eh, Hemos querido llamarle porque nos preguntamos el concepto de lavado de activos. En el caso de las exoneraciones que se autodan los legisladores, ellos se asignan a sí mismos unas exoneraciones de vehículos. Ellos mismos son los que aprueban los impuestos que pagamos los demás. Entonces, pero luego esas exoneraciones, ellos las negocian. Y hay todo un mercado de exoneraciones para que personas que tienen mucho dinero y les gustan los carros caros, las traigan sin pagarle contribución al Estado. Técnicamente, ¿pudiera eso caer en lavado de activos? Bueno, don Uchi, fíjese, si bien están ellos amparados en una ley, que es la 5796, que es la para exoneración para los legisladores, el asunto está en dos elementos. Uno es que cuando nosotros leemos los considerando de esa ley, ella establece que el objetivo, o por lo menos el espíritu de eso, es que sean vehículos para el uso de estos legisladores cuando vayan a tener que ir a trabajar o incorporarse o dirigirse a las comunidades a las que representan. Luego ya cuando leemos el primer artículo, entonces ahí obviamente hay una distorsión de ese propósito cuando incluye y abre la gama de que sea cualquier tipo de vehículo por cualquier valor, etcétera. Y el segundo elemento que entonces está ahí en su planteamiento es que ellos venden estos vehículos sin Venden las ellos, exoneraciones. venden las exoneraciones sin ellos esperar el periodo de tiempo que establece la ley, que son 2 años, ¿verdad? Dice está claramente que hay una limitación de 2 años. Pero entonces, cuando ellos realizan estas operaciones, estarían entonces infringiendo por lo menos tres. Una es que están cometiendo un fraude contra el Estado. El segundo es que están cometiendo una prevaricación, ¿verdad? Donde ellos están haciendo un abuso de su posición para obtener un beneficio. No solamente para ellos, sino un beneficio para un tercero, que es el que está obteniendo esa exoneración y se está beneficiando también de esa exención fiscal o esa exoneración a nivel de pago de impuestos. Y entonces también estarían los mismos legisladores y ese tercero que adquiere, que puede ser inclusive hasta un familiar, entonces estarían cometiendo otro delito que estaría haciendo la evasión fiscal. Que esos son tres delitos precedentes indicados de lavado de activos indicados en la ley 155-17. O sea que también eso, como usted plantea, puede estar se están incurriendo en este otro delito, que es el de lavado de activos, cuando cometen esos elementos que le acabo de enunciar. Claudia, y a mí me gustaría saber cuando una persona, un narco, un funcionario corrupto o un diputado que recibe soborno, lo que fuere, dinero mal habido, le pone una propiedad a nombre de la esposa y esa lo vende o lo pone a nombre de una hermana y así va. ¿Hasta dónde va el alcance de esta ley de lavado de activos? Bueno, esos son considerados como personas que están evadiendo el control a sabiendas de que hay un acto ilícito, de que algo está siendo adquirido y se están poniendo a nombre de un tercero para que la autoridad pues esté despistada, no le siga el rastro y entienda que no le corresponda al real beneficiario, o sea, a quien originó eso, lo está poniendo a nombre de un tercero. Si ese tercero adquiriente lo sabe, entonces ahí sería considerado como un cómplice. Entraría un elemento de si es un adquiriente de buena fe, que puede ser algo que pueda ser alegado por estas personas,
pero en conocimiento de la ley y si es alguien que tiene un contacto muy directo con uno de estos legisladores y sabe que está obteniendo un bien, en este caso un vehículo, en base a una exoneración que a ese tercero no le corresponde, pues entonces ahí ese adquiriente de buena fe ya pues se le haría muy difícil establecer ese tipo de alegato. Yo quisiera que nosotros leerle un poco solamente la definición de exoneraciones, porque yo me fui al documento que es el procedimiento de exoneraciones emitido por aduanas, se llama Procedimiento de Exoneraciones de la Ley 5796 de legisladores, emitido por aduanas en el año 2018. Y ahí, en la definición de exoneración, dice: es la renuncia del gobierno a cobrar impuestos sobre determinadas actividades con el objetivo de incentivar la generación de inversión, producción, empleo, así como de respaldar políticas económicas o sociales. Cuando nosotros nos vamos a la ley 5796 y vemos las exoneraciones de vehículos, eso no encaja en esa definición para absoluto. No hay ningún beneficio, no hay ningún incentivo a empleo, ni incentivo social ni económico. Claro, el incentivo único es para el legislador que se aprobó una ley propia para beneficiarse de vehículos y en este sentido, como dije al inicio, ni siquiera vehículos para utilizarlo dentro de su comunidad, sino vehículos de alta gama, de alto valor, porque no me veo un Ferrari, ni un Maserati, ni un Mercedes dentro de una comunidad, que es el fin, se supone, de esta ley. Y adicional a eso también tenemos una serie de elementos de la misma Constitución, de la igualdad de derechos de las personas, de todas las personas, igualdad tributaria también ante el pago de los impuestos y el hecho mismo de que cuando usted tiene un privilegio, en este caso siendo un senador, pues entonces ahí también si usted sustrae fondos prevaleciéndose de esas posiciones, también ahí, pues entonces, otorgándose para un beneficio propio o de terceros, también ahí estaría en contradicción de la Constitución. O sea que la misma ley 5796 tiene elementos que pueden ser alegados como inconstitucional. A propósito de eso, ¿dónde la Constitución prohíbe legislar para beneficio propio? Bueno, el artículo per se no lo tengo, ahora mismo no lo recuerdo, pero sí está establecido en la Constitución, sobre todo el hecho de que todos somos iguales ante la misma. Eso entonces, ese es el concepto. Sí, está clarísimo. Si todos somos iguales, entonces ¿cómo es que el mismo que me pone impuestos a mí, él se los quita? Y además vende la exoneración, porque eso es un colmo. Lo malo es darse la exoneración, pero venderla es una circunstancia agravante, evidentemente. ¿Pudiera decirse así en buen derecho? Bueno, no solamente, bueno, lo primero es que venderla fuera del periodo del tiempo, lo principal es que ya está infringiendo la ley. Entonces ya empezamos por ahí, ¿verdad? Y entonces el hecho de que estés beneficiándose siendo un funcionario público y a sabiendas que estás cometiendo algo que no es correcto, ya también eso es un agravante por el mismo hecho de la condición de legislador. ¿Y qué sanción se le puede, si un ciudadano se querellara y fuera a los tribunales, qué sanción se le podría imponer a un diputado, a un senador que vende exoneraciones, como estos casos que tenemos? Bueno, para iniciar ya, obviamente, dentro del hemisferio del Congreso, deberían de establecerse sanciones, yo diría que administrativas, por lo menos sanciones a nivel de conducta y ética. Y bueno, ya las sanciones penales establecidas por el Código Penal nuestro, por los elementos si se llegan a aprobar de evasión fiscal, prevaricación y demás, que están ahí establecidos, y cuando nos vamos a también, y si eso va acompañado de lavado de activos, puede llegar hasta 20 años de prisión, si así pues lo decidieran incluir el Ministerio Público y las autoridades. Pero para llegar ahí, primero tenemos que entender que hay un elemento de inmunidad que está bajo el cual están amparados los legisladores, y para eso entonces el Congreso tiene que conocer esa parte, sí, levantar la inmunidad y entonces saber sí, pero la inmunidad
es para evitar el arresto, no evita ni que lo investiguen, ni que los juzguen, ni que los condenen. No. Claramente eso no evita que lo investiguen y que pues sean juzgados ante la justicia especial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, claramente. Efectivamente. Bueno, que nos encanta entrevistar a Claudia Álvarez Troncoso porque siempre es clara en lo que se refiere a ley, al tema de lavado de activos. Es una experta en la materia y por eso siempre la consultamos cuando se trata de eso. Agradecidos de nuevo. No, siempre a disposición, no mucho. Y aclarar este elemento único, que yo soy experta en prevención de lavado de activos. En prevención. Exacto. Es importante. Bueno, pues aquí la prevención va a tener que comenzar cuando decidimos por quién votar. Sí. Es la única manera. Muchas gracias. Bueno, a propósito de eso, señores, ayer Hay joyas. en la Cámara de Diputados, sí, hablaron 3 legisladores sobre el tema de las exoneraciones. Antes de la sesión solicitaron turnos previos y los usaron para tratar el tema. El primero que solicitó fue Aquilino Serrata de la Fuerza del Pueblo. No, perdón. Sí, ese mismo. Sí, de la Fuerza del Pueblo y que tiene récord en vender exoneraciones. Que tiene el récord de venta de exoneraciones. Aquilino Serrata de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo y Julito Furcal, que es vocero de la bancada del PRM. Esos fueron los 3 que hablaron. Que dice que no la ha usado, que no la ha utilizado, sí, pero la defiende. Pero la defiende. Entonces, Aquilino Serrata, señores, es una joya los argumentos que usaron. ¿Sinceridad o descaro? Lo que ellos dicen es que la denuncia sobre las exoneraciones con la circunstancia agravante de la venta, la comercialización de esas exoneraciones en perjuicio del fisco, dicen ellos que eso fue un guión, esa fue la palabra que usó el diputado Serrata, que eso fue un guión orquestado por el sector empresarial porque viene una reforma fiscal. Escuchemos un poco, bueno, es que es larga y corremos el riesgo a no tener tiempo de oírla completa. Sí, pero bueno, vamos a ver si tenemos la chepa de que esté hablando de eso en ese momento. El cuerpo diplomático completo, los fiscales, los jueces, los generales, los coroneles y otros más que reciben exoneraciones. Pero bien, yo le he llamado a lo de ayer un guión repetido. ¿Por qué? Y también digo que son muy creativos los productores de ese guión. Porque si ellos quieren, por ejemplo, nosotros representamos, vi que son 1,000 y pico de millones, pero ellos le pueden hacer un guión a las exenciones fiscales que el gobierno le concede a los empresarios, que ustedes saben qué representa. Bueno, son 236,000 millones de pesos que cada año, y a nosotros nos dan una exoneración cada 2 años. Pero el sector empresarial cada año deja de pagarle al fisco 236,000 millones de pesos. Bueno, fíjense bien, lo que dice el diputado Serrata, él compara las exoneraciones de los legisladores con las exoneraciones de los empresarios. Bueno, estamos en desacuerdo con él en su defensa de las exoneraciones de los legisladores y estamos de acuerdo con él en su crítica a las exoneraciones para los empresarios. Ambas dependen de ellos. Pero dependen de ellos. Es decir, ¿quién es que las aprueba? No son ellos. Entonces ahora se queja de que los empresarios tienen demasiadas exoneraciones. Hoy, ¿quién fue que se las dio? Todas esas exoneraciones son leyes aprobadas. Entonces, pues resuélvanlo. Y miren, estamos de acuerdo, el sector empresarial no necesita tanta ayuda.
Así que procedan. Pero entonces no vuelva a coger más exoneraciones. Es decir, un mal no se justifica con otro mal. Serrata ha traído exoneraciones para un Bentley, vale millones de dólares, un Lamborghini, un Porsche y 2 Mercedes-Benz. Esos son los carritos que él ha traído con exoneración, que es de que para que los diputados puedan ir a los campos y visitar a sus electores. En Bentley, en Maserati, en Porsche, en Mercedes-Benz. Diario Libre le calculó las exoneraciones de él. Le han exonerado un monto de 24 millones de pesos. Específicamente 23.992.641 pesos con 23 centavos. Entonces, él agregó algo más. Él dijo, yo responsabilizo a las AFP de esta campaña sucia contra nosotros los diputados. Y esa causa, la de las AFP, quien les habla no la va a dejar. Al contrario, ahora la abrazo más. 100% estoy con esa causa. Bien. De nuevo, haciendo la comparación, está mal la exoneración, pero no la use como un chantaje de que déjame mi exoneración y yo te dejo tu AFP estructurada de una manera injusta para los trabajadores. No, reformen esa ley, esa es responsabilidad de ustedes también. Refórmela. Y se puede. Porque la verdad es que el tema de los fondos de pensiones tiene injusticias. Tiene injusticias. No puede el administrador ganar tanto más que los dueños de los fondos que son los trabajadores, pero además lo mismo la seguridad de salud y las pensiones que no alcanzan para comer. Es injusto. Pero él lo quiere. ¿Qué es lo que está proponiendo este diputado? Que me dejen quieto con mis exoneraciones para yo dejarlo a ustedes quietos con las injusticias que tienen los fondos de pensiones. Eso es casi un chantaje. Eso es lo que significa. Eso es casi un ¿Qué chantaje. defensa es esa? Casi un Entonces, chantaje, un comidaco. eso dijo Aquilino Serrata de la Fuerza del Pueblo. Tobías Crespo, del mismo partido, dijo que cada vez que hay una reforma fiscal de por medio, meten el tema de las exoneraciones de los diputados, que solo representa 2.600 milloncitos de pesos. Una ñinga. Entonces él dice, estamos de acuerdo con que la eliminen. Pues que no se hable más, pues elimínenla. Entonces dice, nosotros no estamos violando la ley, eso estaba en la ley cuando llegamos aquí, sí, muy bonito. Entonces, dice que elimine las exoneraciones para que ese chantaje se elimine de una vez por todas. Excelente, elimínenla. Y dice, si nosotros estamos gobernados por un sector empresarial, imagínense lo que nos espera a la clase política. Bueno, si estamos gobernados por un sector empresarial, es por los gobiernos que han pasado, incluyendo el suyo. Porque él estuvo en el gobierno que gobernó 20 años, ¿verdad? Y ese es el pasado inmediato. Sí, pero entonces, él lo dice dice como, él, ¿sí? Hay un plan de desacreditarnos a los políticos para darle el Estado a la sociedad civil y a los empresarios. Bueno, ustedes son los que han estado en el poder. Entonces dice, no podemos permitirlo. La política es para políticos, los empresarios para hacer negocio y la sociedad civil para reclamar, pero parece que entienden que los políticos son para hacer negocio. Él está diciendo los políticos son para la política, ¿verdad? Los empresarios para hacer negocio, pero entonces no hagan negocio con la exoneración. No dicen que esos son los empresarios los que deben hacer negocio. Entonces, ¿por qué ustedes hacen negocio con la exoneración? Causándole una lesión de miles de millones de pesos al fisco, en perjuicio de los más pobres, aquellos para los que no hay recursos para que tengan una pensión que les permita comer. Lo que yo sí noto ahí es que en ese mundo del periodismo no existe, en el mundo de los diputados ayer. A mí me preocupa la visión que tienen los diputados dominicanos del periodismo. Yo sé que puede existir, y ellos lo saben, ellos que lo dicen a veces por experiencia propia,
gente que se pueda confabular y periodistas que puedan decir vamos a torcer la realidad, pero en sentido general, este es un ejercicio periodístico legítimo, es decir, una periodista, un medio de comunicación dice nosotros vamos a pedir una información por la ley de libre acceso, porque así se pidió, vamos a obtener y eso es publicable. Vi en la Cámara de Diputados, para mi sorpresa en el día de ayer, que cuestionaron que la Dirección General de Aduanas entregara la información. Que está obligada por ley. Que está obligada por ley. ¿Qué están sugiriendo los diputados? Que como que escondan. Que escondan. Que escondan las exoneraciones. ¿Verdad? Sí. Esa fue la sugerencia. Oiga la perla de representante que tiene el pueblo. Es una incomprensión primero de cómo opera la ley de libre acceso a la información, es una incomprensión de lo que significa el periodismo. Generalmente puede existir, pero el periodismo no es tan retorcido. No es que tú te falles y dices, bueno, vamos a ver si viene. Eso es tan legítimo que a cualquiera de nosotros puede decir, vamos a pedir por ley de libre acceso. Se supone que hay un empresario que está diciendo, pide por ley de libre acceso. Hay muy poco respeto al ejercicio periodístico, es lo que noté en lo que yo vi en el día de ayer. Nosotros pedimos frecuentemente informaciones por la ley de libre acceso. Y entonces, y hay que darla. ¿Y qué tiene que hacer la Dirección General de Aduana o los órganos? Ellos mencionaron dos, pero mencionaron específicamente esa, Hacienda, el Ministerio de Hacienda, si le piden una información por libre acceso. ¿Qué sugieren los diputados dominicanos? Que violenten la ley y digan, no, eso afecta a los diputados, espérate, se lo vamos a callar. El problema es que esto es una cosa que es real. O sea, dicen que es un desprestigio. No, desprestigio no. ¿Esto está pasando o no está pasando? Se inventaron una novela, hicieron un guión, hicieron una cosa y cogieron y dijeron, vamos a ponerle 3 más a lo que tienen 2. Esa sería la respuesta, decir, no, a mí me pusieron 5, pero en realidad son 2. Ahí hubo novela. Y hay una cosa, un mal no se justifica con otro mal. Si hay una exoneración que no lo merece determinado sector, como pienso yo, combustible para las mineras, por ejemplo, o cualquier otra, no se justifica con ese mal la de los legisladores. Y hay varios ejemplos de todos los partidos o de diferentes partidos de que se puede hacer política, se puede hacer una buena gestión legislativa sin la exoneración. Son contadas todavía, bueno, pero las hay. Hay que decir que hay un partido que es campeón en eso, Alianza País. Por ejemplo. Hay que decirlo. Sí, el del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, no la tomó también. Julito reveló ayer que él no la ha tomado y son legisladores también. Pero el problema básico ahí es un sentido, o sea, estamos hablando de si pueden hacer o no política teniendo no exoneraciones. Es que la ley que ellos aprobaron dice que esa ley de exoneraciones es para que tengan las posibilidades de tener vehículos para moverse a sus ciudades. Entonces, comenzando con la ley, hay una falta de sincerización de para qué es la cosa, y es el contribuyente dominicano que paga eso, es decir, ustedes quieren sacarle más dinero para hacer sus campañas. Ustedes reciben dinero a través de la Junta Central Electoral, pero no les es suficiente. Entonces, sin que nadie lo regule, sin que nadie verifique, sin tener que rendir, utilizan esto como una vía de financiamiento. Regulen la cosa, dicen, nosotros necesitamos más financiamiento, vamos a subir por ley de partidos, y entonces por lo menos existe la quimera de que hay que rendir unos informes de los gastos electorales. Lo que está pasando es que hay un vehículo de lujo que tuvo un accidente que fue comprado en el año 2017, pero cuando verificas al legislador que obtuvo a cuyo nombre figura esa exoneración, había salido del Congreso en el año 2010. Eso tiene que investigarlo, lo dijimos ayer aquí y lo vamos a seguir diciendo. Ese vehículo tiene una exoneración de 2017 para un diputado que terminó en el 2010. Exacto. Se ejecutó y eso, ¿se van a quedar callados con eso también? Entonces, Julito Furcal, el vocero del PRM, lo que dice es que hay personas que con malas intenciones que quieren desprestigiar a los legisladores. Pero él mismo dice que él no ha usado sus exoneraciones. Entonces, ¿por qué usted la está defendiendo? Entonces, si usted no la ha usado, o es que la piensa usar, entonces. Lo que pasa es que hay un discurso de que no pueden oponerse, porque hubo alguien que dijo, nosotros le aprobamos proyectos, es como un... Sí, un chantaje. Un chantaje, es un toma y daca, así. Me dan la comida del BOA y si no cuenten conmigo. Yo quiero decir que hay una diferencia entre las exoneraciones que se otorguen, que hay algunas que no estamos de acuerdo, incluso deudas que aquí se financiaron que no se pagaron al sector, por ejemplo, de zonas francas, y es que los legisladores legislan en su propio beneficio. Sí. Tienen la posibilidad de normar a los otros. Pero mira, están hablando de la AFP, ¿verdad? Eso es una confabulación. Sin embargo, ellos fueron los que aprobaron la ley de la AFP y después se hicieron ellos un sistema de pensiones distinto al que le aprobaron a todo el resto de los dominicanos. Sí, es que es muy... Una inmoralidad. Muy poco esperanzador. Muy poco esperanzador. Nada de eso huele bien.
Vamos a hacer la pausa. No, la pausa no, la Y partida. yo creo que tenemos que despedirnos. Es la Sí. despedida, ¿verdad? Así que gracias por acompañarnos. Mañana Los es otro esperamos día. mañana a las 6.